Hoy, gracias a ti, hemos tenido la ocasión de conocer a Juan Carlos Sosa Azpurúa, abogado, editor, profesor universitario, que anunció su decisión de postularse a la presidencia de la República de Venezuela. ¿Cómo quiere que le llame? ¿Doctor Sosa? ¿Cómo, no, Juan Carlos está bien. ¿Cómo se les llama a ustedes? ¿Doctor, no? Allí, o licenciado, o ciudadano, ¿cómo se les dice? Juan Carlos a secas. Bueno, don Juan Carlos, ¿por qué le ha dado a usted por meterse en esta difícil situación de querer competir con Hugo Chávez y hacerse con la presidencia de una nación tan querida como Venezuela? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad que me das de estar en tu programa. Para mí es un verdadero honor estar en este programa tan escuchado y tan oído por los españoles. Bueno, efectivamente, una de las razones principales por las cuales yo he decidido tomar esta decisión tiene que ver con el hecho de que hemos vivido 13 años de absoluta oscuridad en Venezuela, donde prácticamente pues todo lo que tiene valor en la vida y lo que le ha sentido a la existencia pues ha estado pisoteado y denigrado, ¿no? En nuestro país no solamente ha caído muy bajo en todos los niveles que miden, si se quiere, el bienestar humano y el progreso de una sociedad, sino que también todo lo que tiene que ver con los valores y los principios que sustentan pues una civilización están pisoteados, ¿no? Entonces yo creo que es importante en Venezuela tener la posibilidad de tener una alternativa completamente diferente a eso, es decir, una propuesta política que lleve el país nuevamente hacia la senda del desarrollo, hacia la senda del progreso, hacia el primer mundo. Nosotros estamos ofreciendo unas políticas públicas progresistas, modernas, que básicamente llevarían a Venezuela muy rápidamente en la dirección del primer mundo y nos sacarían pues de toda esta época mediocre y de tanto sufrimiento, tanto dolor que hemos tenido, ¿no? Aparte de eso, Carlos, mi candidatura tiene como objetivo muy claro exigir unas condiciones electorales para las próximas elecciones presidenciales del año que viene, sin las cuales no es posible tener una elección libre y democrática en Venezuela. Esas condiciones son fundamentales y nosotros hemos sentido, en mi caso particular, que los partidos políticos tradicionales no están defendiendo esas condiciones. Es decir, están dispuestos a ir a esas elecciones sin antes hacer una reforma estructural del Consejo Nacional Electoral venezolano, que básicamente está en las manos de Chávez, es decir, es un organismo que funciona para mantener a Chávez indefinidamente en el poder, hasta el día de su muerte. Entonces, nosotros creemos que es esencial que exista un candidato presidencial en la palestra pública que exija unas condiciones fundamentales entonces para que esas elecciones sean libres y democráticas. Y el otro punto muy importante en mi candidatura tiene que ver con el rescate del orgullo nacional y el honor y el respeto y la autoestima de ser venezolano. Estos 13 años han dejado a Venezuela muy mal parada en el escenario internacional, en todos los sentidos. El hecho de tener un señor en la presidencia con las características del que tenemos le ha hecho mucho daño a la imagen de Venezuela, mucho daño a la imagen de los venezolanos, a la percepción que tiene el mundo de nosotros. Y creemos entonces que es esencial imprimir en el colectivo nacional nuevamente ese sentir pues que teníamos en el pasado, que nos hacía sentir muy orgullosos de nuestro gentilicio, de lo que somos como venezolanos, lo que nos caracteriza, nuestra idiosincrasia, nuevamente sentir respeto por eso y además decir a la comunidad internacional que Venezuela es un país amigo, Venezuela es un país solidario y Venezuela es un país que está dispuesto pues a entrar en la comunidad internacional como uno más, como un actor que va a contribuir al progreso y al desarrollo del mundo y no lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien expresado, lo hace muy bien el candidato Juan Carlos Sosa Azpurúa, candidato a la presidencia de la República de Venezuela. Los principios están ahí. ¿Bajo qué siglas y dentro de qué ideología se mueve el movimiento que pretende dirigir usted, o que dirige ya, y que quiere acabar con Hugo Chávez en la presidencia de la República? Nosotros somos un movimiento que nació de la sociedad civil bajo el nombre de Fénix, como es la ave mitológica que resucita después de 500 años, porque la idea nuestra es básicamente llevar a Venezuela a un proceso de renacimiento glorioso. Es decir, pensamos que podemos imprimir unas políticas públicas en el país que generen ese renacimiento y nuevamente una serie de círculos virtuosos que generen muchas oportunidades para todos los venezolanos. Entonces, es un movimiento que surge de la sociedad civil, que ahora está recibiendo apoyos
de algunos partidos políticos, uno de ellos se llama Alianza Construyendo Mi País, y nuestros principios son principios liberales, Carlos, son principios básicamente de un respeto absoluto a la libertad del hombre, y a todas aquellas políticas públicas que han sido implementadas en el mundo entero, en Asia, en Europa, en América, que han demostrado que efectivamente, una vez implementadas, bueno, coadyuvan de una manera directa al desarrollo de las sociedades donde se aplican, ¿no? Vamos a hablar con la ayuda de Carolina Cortines, de Higinio Mosteiro. No sé, Higinio, si tienes tiempo, te tienes que marchar, ¿no? Sí, tienes tiempo, ¿no? Tengo tiempo. Y de Maribel Berzosa, a quien saludamos. Maribel, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a preguntar, a conocer detalles de la Venezuela real, la Venezuela del día de hoy, del 27 de septiembre. Por ejemplo, ¿cuál es la situación del desempleo en Venezuela? ¿Cuáles son los índices de desempleo en este momento? Es impresionante, la tasa de desempleo en Venezuela ya supera el 20%, lo cual es muchísimo, sobre todo si uno, porque muchas veces cuando se habla de desempleo en Venezuela se toman como empleados lo que llaman los empleados del sector informal, ¿no? Las personas, la economía sumergida. La economía sumergida, lo que llamamos en Venezuela los buhoneros, los vendedores de calle, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de seguridad social, ningún tipo de protección, o sea, no reciben ningún tipo de seguro social, de seguro de salud, de prestaciones, simplemente viven de lo que venden al día, ¿no? Y esos son considerados por el gobierno como empleados. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela en este momento? 28 millones. 28 millones, o sea, el 20% de esa no de esa población, sino de la activa, que no sabemos cuál es exactamente, el 20%. Cifrado en número de personas, ¿cuántos son aproximadamente? Es que son millones, porque al final del día el 20% cubre, es la tasa formal, pero si nosotros incluimos a los informales, yo podría decir categóricamente que más de la mitad de la población venezolana en edad de trabajo, en capacidad de trabajo, está desempleada. No tiene ningún tipo de seguridad, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido en Venezuela con la riqueza que tiene para que este año haya una contracción del 1,5% y que además, bueno, se supone que el FMI y sus proyecciones son que ya va a crecer? ¿Por qué este año hay una contracción? ¿Por qué va a crecer el que viene? ¿En qué situación está el país para eso? Bueno, las estadísticas en Venezuela están muy mal llevadas matemáticamente hablando y estadísticamente hablando, porque cuando se habla de crecimiento se toma en cuenta el crecimiento sobre el desplome de la economía. Claro, cuando una economía está enterrada, cualquier cosita que medio pase ya es un crecimiento, pero sin embargo no es crecimiento como tal. O sea, no es real, eso no va a crear empleo, ¿no? Exactamente, es una economía totalmente estancada y tiene que ver básicamente con el modelo de Estado que tenemos, un Estado sobredimensionado que depende exclusivamente de la renta que da la venta del petróleo, que cada día se produce menos. La caída de la producción venezolana de petróleo está en picada, y bueno, un Estado que depende exclusivamente de eso, que no cree en la libertad, que no cree en el sector privado, que no genera ningún tipo de incentivo a la economía del sector privado, bueno, básicamente colapsa. Y si a eso se le suma un marco institucional muy pobre, muy débil y muy controlado por la corrupción, pues es evidente que ningún país puede progresar de esa forma, ¿no? Son las 10:17, estamos hablando con Juan Carlos Sosa Azpurúa, el candidato a la presidencia de la República de Venezuela, que hoy nos visita. Higinio, tu pregunta. Juan Carlos, hasta que tú has postulado tu candidatura, en Venezuela había dos partidos, el partido oficial, el de Chávez, y luego estaba la Mesa de la Unidad, que, bueno, me has explicado, era un conglomerado de partidos que iban desde la izquierda más radical hasta partidos de derecha. Se llamaba la Mesa de la Unidad porque se buscaba hacer una unidad entre todos los partidos para echar a Chávez del poder. Supongo que al postularte de manera independiente, aparte de que salga un candidato de esa Mesa de la Unidad, te habrás ganado bastantes enemistades en Venezuela diciendo que estás rompiendo la unidad y que puedes perjudicar al país. Hay por supuesto, en un primer momento, resistencia por parte del sector político tradicional, evidentemente, porque sí se ha vendido, se ha creado una matriz de opinión sobre la cual el concepto de unidad aparentemente lo puede todo, es decir, ninguno de los problemas del país se tocan, se dirimen, y se cree que por el solo hecho de hablar de unidad, entre comillas, ya están todos los problemas resueltos.
sin efectivamente revisar nada de los problemas que realmente tenemos, y que si no se revisan, pues podemos tener la unidad de las unidades y sin embargo Chávez se va a quedar en el poder. Nosotros en el pasado hemos tenido procesos electorales en el 2004-2006, donde toda la oposición apoyó a una sola persona y sin embargo, bueno, los resultados están a la vista. Nosotros hemos tomado esta decisión después de muchísimo análisis, muchísima reflexión, después de llegar a la conclusión de que esa unidad de la cual se jactan estos partidos que forman parte de esta mesa no existe como tal. Eso es simplemente un concepto de marketing, pero no es un concepto real. Y el hecho de que no se aborden, por ejemplo, el tema de los problemas que hay en el Consejo Nacional Electoral y que se decida ir a un proceso electoral sin hacer esa revisión profunda de ese sistema electoral, pues ya genera la necesidad imperativa de que exista algo en paralelo a eso, y que ese algo además plantee una propuesta al país diferente a lo que ha sido el socialismo que nos ha hundido en el tercer mundo. Es decir, todos estos partidos que forman parte de esta mesa de alguna u otra manera obligan que el candidato que resulte de los comicios que ellos van a llevar a cabo, utilizando para esos comicios el proceso que yo estoy denunciando como viciado, básicamente va a tener que adoptar un plan de gobierno socialista. Y nosotros pensamos que Venezuela, para poder caminar hacia el primer mundo, necesita un plan de gobierno completamente distinto al socialismo. Y además apelamos al hecho de que más del 60% del país no se identifica ni con Chávez ni con esos partidos que forman parte de esa mesa. Así que nosotros estamos pretendiendo convertirnos en la voz de ese 60% del país que en este momento no tiene liderazgo. Candidato, entonces, ¿qué papel juega Leopoldo López Mendoza, a quien se le está dando muchísimo bombo y que se ha proyectado, de quien se ha proyectado su imagen muchísimo en todo el mundo en los últimos días? Recordemos que es un hombre que estuvo inhabilitado por la justicia venezolana a optar a cualquier cargo público hasta 2014, pero que su caso por inhabilitación fue revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un fallo por unanimidad a su favor. Esto ha repercutido en los medios de comunicación y la proyección de imagen de este hombre no es mala en cuanto a imagen a nivel contexto mundial. ¿Usted es conocido, le conoce, es amigo suyo? ¿Cómo son sus relaciones con este hombre? No, Leopoldo es una persona que yo aprecio y respeto, me parece que es un político muy valioso, una persona que ocupó un cargo público en la alcaldía de Chacao, en Caracas, que es una de las principales alcaldías del país, e hizo un trabajo loable, cuyos resultados son muy positivos, ¿no? ¿Y ir juntos no le apetece? No. Bueno, evidentemente nosotros tenemos puntos en común, puntos de encuentro. Hay otras cosas que nos separan, evidentemente desde el punto de vista ideológico. Básicamente diferimos en la orientación, en todo lo que tiene que ver con la relación Estado-Petróleo-Sociedad. Yo creo un Estado mucho más débil, un Estado mucho más pequeño. Leopoldo tiende a ser más estatista, tiende a ser más centralista. En ese sentido diferimos, ¿no? Sin embargo, respeto su trabajo político, lo respeto a él como persona. Creo que se le está cometiendo una injusticia tremenda cuando se le inhabilita. Pienso que es un político que tiene todo el derecho de participar en los procesos electorales y las razones de su inhabilitación no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico. Estamos hablando de un hombre también joven, pero con capacidades como las suyas. Usted es un hombre de 42 años, este hombre nació en 1971. Es más joven que yo, sí. Tiene pero muy pocos años, 40, 2 años debe menos. tener 40, sí. Maribel, tu pregunta para el candidato a la presidencia de Venezuela. Sí, don Juan Carlos, buenos días. Yo no sé si habrán hablado ustedes al principio de la conversación, porque yo ya cuando he entrado estaban en plena conversación. A mí me preocupa muchísimo cómo un país como Venezuela, abierto al mundo moderno, con ese poderío, como diría en nuestra tierra andaluza, con todos los recursos, prácticamente todos para autoabastecerse, insisto, abierto al mundo moderno, extraordinario, ¿cómo es posible que elija a un botarate por ser fina, por ser esto, como este señor que tienen ustedes en este momento en política, o sea, rigiendo los países, los destinos de esa maravillosa nación, repita la elección? Cuando este hombre se identifica, quiere identificar, como le pasa a todos los dictadores y a todos los populistas, él con la nación. Cuando se meten con él, se meten con Venezuela, no tiene nada que ver. Pero ¿cómo es posible que un país como este, una sociedad como la venezolana, elija a este hombre varias veces? Y usted seguramente voy a meter en sus pensamientos, dirá, pues anda que ustedes, pero bueno, yo ya esa opinión sobre lo nuestro ya la digo aquí constantemente. Pero me gustaría que me dijera qué pasa con Venezuela para que eso ocurra.
Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, la razón por la que este señor al principio tuvo tanta simpatía tuvo que ver con que se conectó emocionalmente con el dolor de la gente. Es decir, fue muy hábil en el manejo de las emociones y llegó a un escenario político donde en Venezuela teníamos 40 años sufriendo, digamos, la decadencia de los partidos políticos que se habían básicamente aprovechado del poder para sus intereses particulares y coyunturales, más no para los intereses del país. Y se generó un nivel de pobreza y de abandono inmenso en Venezuela. Y de repente llega este hombre con ese verbo espectacular y se conecta emocionalmente con ese dolor y con ese padecimiento. Sin embargo, muy rápidamente demuestra que no está a la altura de las circunstancias, que una cosa era su verbo y otra cosa su accionar, y los resultados han sido catastróficos, y la gente se ha dado cuenta de eso. Hoy en día Chávez no tiene la mayoría del país, ni mucho menos, la ha perdido, pero de manera impresionante. Lo que pasa es que maneja una petrochequera de cuantiosísima, digamos, de cuantiosísimo alcance, a su beneficio, de una forma totalmente inescrupulosa, y controla también de forma inescrupulosa todos los poderes del Estado, incluyendo el poder electoral. Entonces, hay pruebas contundentes que en los últimos procesos electorales han habido unos fraudes evidentes, pues, a los procesos que se han llevado a cabo, y sin embargo la sociedad ha sido incapaz de llevar esos fraudes a la palestra pública, bueno, y exigir que efectivamente se saneen los procesos antes de volver a hacer ¿Y cómo se puede hacer ahora? ¿Cómo se puede hacer? Básicamente hay que luchar por esas condiciones, hay que tener un liderazgo que esté dispuesto a dar la batalla, y eso es básicamente lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Se siente usted apoyado a nivel internacional en este momento? Sí, cómo no, mucho. ¿Tiene previsto reunirse aquí con gente de algún partido político, del PP, por ejemplo? Sin duda, estamos buscando alianzas políticas y básicamente con entidades representativas de todos y cada uno de los medios que ¿Sus contactos con Estados Unidos cómo son? Son muy buenos, y con Europa también y con Asia también. Nosotros estamos buscando nuevamente insertar a Venezuela en el mundo, y estamos buscando entonces buenos aliados en todos los rincones donde podamos conseguirlo. ¿Usted conoce personalmente a Hugo Chávez? Sí, lo conozco personalmente, pero de una manera muy superficial, y realmente puedo decir que es una persona que a distancia genera las peores sensaciones, ¿no? A mí me genera unas sensaciones muy negativas. ¿Cuál es su estado de salud realmente? ¿Cómo está este hombre de salud? Yo creo que, Carlos, ahí hay mucha especulación. Realmente es difícil saberlo porque las partes médicas las tienen exclusivamente en Cuba. Su demostración física, bueno, su aspecto precisamente no es muy bueno. Es un hombre que mentalmente siempre ha estado muy enfermo, ¿no? Ahora simplemente se evidencia más por la cantidad de medicamentos que le están inyectando. Se ve que físicamente está totalmente colapsado, es un hombre realmente grotesco, y se ve que es antinaturalmente grotesco, ¿no? Pero además de eso, todo su comportamiento es errado, en todos los sentidos. Pues un hombre que puede pasar 5 horas hablando disparates y hacer cosas simplemente incalificables en público, demuestran que es alguien que debería estar realmente metido en un sanatorio y no presidiendo. Candidato Juan Carlos Sosa Azpurúa, se nos ha pasado casi media hora hablando con usted, ha sido volando, el tiempo se pasa volando. ¿Está casado usted? ¿Tiene hijos? Estoy casado desde hace 20 años, además mi esposa, somos novios de los 16 años. ¿Venezolana su esposa? Venezolana. ¿Niños? ¿Cuántos tenemos niños tiene? 3 varones, uno de 15, uno de 11, otro de 10, varones espectaculares. Pues le deseamos lo mejor, candidato, mucha suerte en esa andadura política. Muchísimas buscando gracias. acabar con este hombre, con Hugo Chávez. Iremos a celebrar un abrazo muy fuerte y gracias, Higinio Mosteiro, compañero, por haber traído al candidato a la República de Venezuela, a la presidencia de la República de Venezuela, don Juan Carlos Sosa Azpurúa. Muchas gracias, candidato. Muchísimas gracias. 10 de la mañana, 28 minutos, 1 hora menos en Canarias. Vamos a... la presidencia de una nación tan querida como Venezuela. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad que me das de estar en tu programa. Para mí es un verdadero honor estar en este programa tan escuchado y tan oído por los españoles. Bueno, efectivamente, una de las razones principales por las cuales yo he decidido tomar esta decisión tiene que ver con el hecho de que hemos vivido 13 años de absoluta oscuridad en Venezuela, donde prácticamente pues todo lo que tiene valor en la vida y lo que le ha sentido a la existencia, pues ha estado pisoteado y denigrado, ¿no? En nuestro país no solamente
ha caído muy bajo en todos los niveles que miden, si se quiere, el bienestar humano y el progreso de una sociedad, sino que también todo lo que tiene que ver con... Aquí, la Inter. Hoy, gracias a ti, hemos tenido la ocasión de conocer a Juan Carlos Sosa Azpurúa, abogado, editor, profesor universitario, que anunció su decisión de postularse a la presidencia de la República de Venezuela. ¿Cómo quiere que le llame? ¿Doctor Sosa? No, Juan Carlos está bien. ¿Cómo se les llama a ustedes? ¿Doctor, no? Allí, o licenciado, o ciudadano, ¿cómo se les dice? Juan Carlos a secas. Bueno, don Juan Carlos, ¿por qué le ha dado a usted por meterse en esta difícil situación de querer competir con Hugo Chávez y hacerse con la... Mi candidatura tiene como objetivo muy claro exigir unas condiciones electorales para las próximas elecciones presidenciales del año que viene, sin las cuales no es posible tener una elección libre y democrática en Venezuela. Esas condiciones son fundamentales y nosotros hemos sentido, en mi caso particular, que los partidos políticos tradicionales no están defendiendo esas condiciones. Es decir, están dispuestos a ir a esas elecciones sin antes hacer una reforma estructural del Consejo Nacional Electoral venezolano, que básicamente está en las manos de Chávez. Es decir, es un organismo que funciona para mantener a Chávez indefinidamente en el poder, hasta el día de su muerte. Entonces, nosotros creemos que es esencial que existan los valores y los principios que sustentan pues una civilización están pisoteados, ¿no? Entonces yo creo que es importante en Venezuela tener la posibilidad de tener una alternativa completamente diferente a eso, es decir, una propuesta política que lleve el país nuevamente hacia la senda del desarrollo, hacia la senda del progreso, hacia el primer mundo. Nosotros estamos ofreciendo unas políticas públicas progresistas, modernas, que básicamente llevarían a Venezuela muy rápidamente en la dirección del primer mundo y nos sacarían pues de toda esta época mediocre y de tanto sufrimiento, tanto dolor que hemos tenido, ¿no? Aparte de eso, Carlos, existe un candidato presidencial en la palestra pública que exige unas condiciones fundamentales entonces para que esas elecciones sean libres y democráticas. Y el otro punto muy importante en mi candidatura tiene que ver con el rescate del orgullo nacional y el honor y el respeto y la autoestima de ser venezolano. Estos 13 años han dejado a Venezuela muy mal parada en el escenario internacional, en todos los sentidos. El hecho de tener un señor en la presidencia con las características del que tenemos le ha hecho mucho daño a la imagen de Venezuela, mucho daño a la imagen de los venezolanos, a la percepción que tiene el mundo de nosotros. Y creemos entonces que es esencial imprimir en el colectivo